Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Hace exactamente 20 días que el Congreso Nacional aprobó una moción del diputado nacionalista del departamento de Valle, Tomás Zambrano, para que en los centros educativos públicos del país se lea la Biblia, desatando un fuerte debate acerca de la laicidad del Estado de Honduras. Quiero hacer una exhortativa para que de manera coordinada entre diversas instituciones estatales y religiosas se pueda implementar un programa que promueva en forma no obligatoria la lectura diaria de la Biblia a los niños y jóvenes, jornadas de oración, consejería para padres y alumnos como un mecanismo de salvación de sus almas y prevención de la violencia, arguyó Zambrano al presentar su iniciativa ante las bancadas del Congreso Nacional. El parlamentario además propuso crear una mesa de trabajo con representantes evangélicos, católicos y personeros de la Secretaría de Educación y una comisión legislativa para el respectivo análisis y depuración de la iniciativa que en este momento está siendo socializada con colegios magisteriales del país. Zambrano agregó que junto a la lectura de la Biblia se realicen jornadas de oración matutinas y vespertinas, pese a que la Constitución de la República cita que Honduras es un estado laico, razón por la que el diputado nacionalista explicó que será la forma para implementar el estudio bíblico que sea con reformas en la Constitución, una ley o un decreto especial que sirva para guiar por el buen camino a la juventud y a la niñez en una sociedad en donde se están perdiendo los valores éticos y morales, adujo. Al respecto, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, expresó su respaldo al proyecto de Zambrano porque soy fiel creyente de que es bueno y edifica y eso le hará un tremendo bien al país, admitió. En la Constitución de la República ya existe el concepto del Estado laico, pero no significa Estado ateo. Creo que un pasaje de la Biblia comentado y explicado en el aula de clase no le hace daño a nadie, por el contrario edifica, subrayó el mandatario. Sectores docentes y ecuménicos aseguran al respecto que la educación es y siempre debe ser laica. La religión debe ser opción de cada quien y no impuesta por el Estado. El carecer de religión no es ser ateo y tampoco convierte a una persona en un criminal. Asimismo, el 16 de mayo anterior, la entidad Asociación Libre Pensamiento introdujo en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo contra la iniciativa de Zambrano, porque a su criterio, el artículo 151 de la Carta Magna caracteriza al Estado de Honduras como laico. Un día antes, el Foro Intereclesiástico de Honduras, FI, se pronunció contra la moción de leer la Biblia en forma voluntaria en los centros de educación pública del país, al considerar que la iniciativa es inconstitucional, atenta contra los derechos de la infancia y violatoria de los derechos humanos. Ángel Ávila, vocero del FI, sostuvo que como foro preocupa la decisión del Congreso de aprobar a la ligera una ley que aparentemente parece buena, donde la lectura de la Biblia en los hogares es muy buena, pero al establecerla como ley en escuelas viene a violentar el Estado laico de Honduras. Recalcó que no existe oposición que la Biblia se lea en los centros de enseñanza pública, pero también estaría violentando el derecho de los estudiantes de otras religiones. El debate es apasionante y a él se le suman voces representativas de las iglesias católicas y evangélicas del país, que en términos generales han expresado su respaldo a la moción que en este momento socializa la Cámara Legislativa. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con la entrevista de Canal 11. Saludamos como siempre a nuestros compatriotas que nos ven allá en los Estados Unidos, en Centroamérica TV, a quienes nos siguen por las redes sociales, y si en algún momento va a salir de su casa, nos puede sintonizar en el departamento de Francisco Morazán en la 90.1 Tegucigalpa y todos los municipios de Francisco Morazán, en la 90.9 en el departamento de Cortés, San Pedro Sula, en la zona central del país, en Comayagua, La Paz, Iguatepeque, Lago de Yojoa, todo el corredor central del país en la 93.5, en la ciudad Puerto de Tela, ciudad Puerto de la Ceiba, el litoral atlántico de Honduras, en la 100.5, y en la cálida y bella Choluteca, como le decía Diógenes Cruz del Tremendo Broncos, nos puede sintonizar allá en Choluteca en la 90.5. Bienvenidos a todos. Hoy la lectura de la Biblia en escuelas y colegios, tema
presentado en una moción que el secretario del Congreso, Tomás Zambrano, presentó en la Cámara Legislativa y que ha generado muchas reacciones, no voy a decir polémica, muchas reacciones. Recuerdo yo que cuando estaba en el colegio, yo estudié en dos colegios católicos, en el San José del Carmen y el Instituto Salesiano San Miguel. Recuerdo que nos llevaban a misa, en la escuela primaria, en el San José, y en el San Miguel, en la secundaria, había un sacerdote alemán, el padre Nielsen, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Una vez a la semana nos llevaban a la capilla, y hay de aquel que no se pusiera en fila. Nielsen tenía una mano así como un guante de béisbol, era un alemán fuerte, alto, ya un sacerdote, y aquel que ponía ese relajo antes de entrar a la iglesia le pegaba tremenda manotada en la espalda que uno iba a dar al piso de una sola vez. Recuerdo al padre Nielsen, era muy famoso y muchos colegas salesianos del San Miguel sin duda deben recordar con cariño el padre Nielsen, nada más que el hombre ponía orden al estilo de la Segunda Guerra Mundial. Era estricto cuando había que ir a misa. Pues hoy tengo diferentes representantes tengo pastores, representantes de asociaciones profesionales que van a hablar con ustedes sobre si debe o no leerse la Biblia en las escuelas y colegios. Voy a saludar a don Miguel Muñoz, pastor evangélico, director ejecutivo de la Confraternidad Evangélica de Honduras. Bienvenido. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias por este espacio. Sin lugar a dudas, estamos aquí todos interesados en el bienestar de la niñez hondureña. Gracias por estar aquí, pastor Muñoz. José Padilla, pastor, es el presidente del Foro Intereclesiástico de Honduras. Bienvenido. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días a todo el pueblo hondureño. Es un gusto estar en este prestigioso programa en donde creemos que podemos debatir con altura y poder sacar conclusiones que sean de beneficio para la sociedad hondureña. Muchas gracias, pastor. Está también el pastor del Centro Cristiano Gerincín, Rigoberto Núñez. Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias. Dios les bendiga. Del Centro Cristiano Gerincín, es una bendición poder estar aquí en un momento especial, porque pensamos en lo que Dios quiere, lo que es la nación y la necesidad de Dios dentro del corazón. Muchas gracias. Gracias a usted. El presbítero de la Iglesia Episcopal, Gerardo Antonio Alonso, también con nosotros. ¿Cómo está? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Soy de la Iglesia Episcopal de la Comunión Anglicana, ¿verdad? Diferente de la Iglesia Católica, ¿verdad? Soy presbítero en la Iglesia. Es un placer estar aquí esta mañana porque yo disfruto de la palabra de Dios. La palabra de Dios es que me hace feliz, que me motiva. Y esa palabra de Dios revelada en la persona de Cristo Jesús bendiga a todas las personas que nos oyen, que nos miran, a nosotros, ¿verdad? Que estamos aquí. Bien, gracias por estar con nosotros. Rosalí Rodríguez de la Asociación de Profesionales y Estudiantes de Honduras, bienvenido. Sí, lo corrijo, Rosalí Mejía. Rosalí Mejía. Es un honor para mí estar con ustedes en esta mañana. Disculpe por lo del apellido. No hay problema. Es un privilegio para mí estar con ustedes esta mañana. Tengo una licenciatura en Ciencias Sociales y por ahora pues soy docente del Instituto Jesús Aguilar Paz, docente de la asignatura de Educación Cívica precisamente, y por ahora pues tengo ya 35 años de experiencia en la educación nacional, desde que es un placer. Bueno, y parte del debate ha sido ese, de que yo me acuerdo que llevamos moral y cívica nosotros, después no sé por qué, autoridades de educación determinaron quitar esta clase. Vamos a abordar todo eso. ¿Qué define el Estado laico? Iniciamos con el pastor Miguel Muñoz. El Estado laico es un principio que se establece comenzando por la explicación que da la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Estado laico, decimos, es una condición, por lo tanto, establecida en la cual el Estado, lejos de dar preferencia a una postura filosófica o religiosa, garantiza el libre ejercicio, el derecho, la libertad de religión, de conciencia, de opinión, de expresión misma. El Estado laico, como tal,
es un Estado que debe garantizar esos derechos y libertades, no solamente como una expresión privada, como pretende el laicismo, que no es una condición, sino ya es una actitud, sino que debe garantizarlo en lo privado y en lo público, y a esa cuenta el Estado, por ser laico y dar espacio a ese derecho, no puede limitar más allá del derecho del otro, por la paz, el bien común, que un ciudadano, sea funcionario o no, se desempeñe y se exprese desde sus convicciones, porque todos tenemos un trasfondo que da a nuestra vida la convicción para actuar. Sí, Pastor José Padilla. Sí, bueno, podemos ver el Estado laico como un marco jurídico político que separa el Estado de lo que es la religión. No podemos decir que el Estado como tal puede ser un Estado ateo o un Estado creyente, porque el Estado como tal es una entidad jurídica que no puede ser creyente ni ateo, sino que debe de ser imparcial ante todas las confesiones de fe y darle un trato igualitario a todos. Garantizar el libre ejercicio, como lo establece el artículo 77 de la Constitución de la República, que dice: se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, es decir, sin beneficiar al uno, ya puede ser mayoritaria en detrimento de las demás, porque quiero dejar por sentado que en Honduras no hay una iglesia en particular, ni dos, sino que en Honduras existe una diversidad de creencias, diversidad religiosa, y son respetables todas, cada uno de acuerdo a su concepción o a su confesión de fe, tiene el derecho de poder ejercitar su ejercicio religioso en las iglesias, en las casas, por las calles, predicando, enseñando, de acuerdo a su confesión de fe, pero no debemos de confundir los ámbitos. Es decir, llevar la enseñanza religiosa de cualquier confesión o visión confesionaria no se debe llevar a un ámbito académico y científico, porque esto traería consecuencias para los niños y jóvenes en el país. Sí, gracias. Pastor Miguel Muñoz. No. Perdón. Rigoberto. Sí, Rigoberto Núñez. Bueno, de hecho, hablamos del laicismo, pero el humano es religioso por naturaleza. Así y hay esa necesidad dentro del corazón de todo hombre. Repita eso. Nosotros hablamos del laicismo y tratamos de separar la presencia de Dios, pero todo ser humano es religioso. Hacemos las cosas de una manera automática, necesitamos de Dios. Y esa es una de las cosas en las cuales a veces no bregamos, porque todo hombre, todo ser humano tiene una presencia de Dios. Dentro de la creación del mundo, solamente al ser humano Dios dio un soplo de vida. Y esa es la esencia de Dios, la conciencia que tiene el hombre. O sea que todos tenemos una necesidad de Dios. No hay un ser, aparte del ser humano, que busque a Dios. Los animales no buscan a Dios. A través de películas y cosas que sacan, buscan que los animales buscan de Dios, pero realmente solamente el ser humano tiene una necesidad de Dios. Por eso es que el tema es bastante escabroso, porque lo podemos ver en dos ámbitos. Hay un ámbito espiritual, donde hay fuerzas del mal y fuerzas del bien. Y eso nosotros no debemos de obviarlo, porque es una realidad, y el centro de batalla será siempre el ser humano. Sí, Padre Gerardo. Digamos, citando a algunos filósofos, como a Rousseau, que dice que habla del contrato social. Nosotros aquí en Honduras tenemos un Estado que juntos, ¿verdad?, hemos decidido que sea de esa manera, ¿verdad? Ir a elecciones, elegir personas para presidente. No habla exacto, cuando hacemos un contrato social,
aunque nosotros creemos en Dios, ¿verdad? Como otros pueden tener otra creencia en otras personas, ¿verdad? O en otras situaciones, pero nosotros, creo que la mayoría que estamos aquí creemos en Dios. Realmente la diferencia del Estado laico a un Estado religioso es diferente, ¿verdad? Entonces, nosotros, si la palabra de Dios dice que estamos aquí para iluminar a la sociedad. Entonces, como religiosos, iluminamos a la sociedad. No el Estado tiene que iluminarnos a nosotros, ¿verdad? Sino que nosotros tenemos que iluminar a la sociedad. Y para eso hay formas, tenemos maneras. Cada denominación tiene formas de cómo hacerlo, ¿verdad? Y entonces vamos a ir reflexionando sobre eso, ¿verdad? Cómo ir desarrollando la forma de cómo tenemos que iluminar nosotros esta sociedad. Sí, licenciado Rosalí Mejía, ¿qué piensa usted de todo esto? Partiendo de la premisa de que nuestro país, según el artículo 151, es un Estado laico, y que ya mis compañeros han definido claramente, yo debo manifestar que se ha confundido lo que es la separación de la Iglesia con un Estado laico. E incluso en el mundo occidental, en Europa específicamente, los países de Dinamarca y Noruega, sus ministros son considerados como administradores. Pero el momento de que ellos ejercen sus funciones como tales, es decir, en el ejercicio de sus funciones, ellos se desprenden de esa investidura que tienen como ministros para convertirse, para no inmiscuir sus asuntos religiosos, ¿verdad?, en su administración. Es ahí entonces el problema que ha habido en la conceptualización, en la definición del Estado laico. Es decir, se ha confundido la separación de la Iglesia con el laicismo como tal, ¿verdad? Porque el laicismo lo que establece en su doctrina es que garantiza las libertades teológicas, las libertades de culto, la libertad de pensamiento. Vamos a seguir en lo siguiente. Sí, mire, yo he visto que varios colegas han hecho varios programas sobre este tema y esperé que pasara la semana para hacer este programa. ¿Qué significa laicismo y laicidad? Porque mucha gente desconoce estos términos en el país. Pastor Miguel Muñoz. El laicismo, mencioné antes, es una condición. Perdón, la laicidad es una condición. El laicismo es una actitud. La laicidad, hemos dicho, el Estado es laico a partir de la condición que le impone tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como, en el caso nacional, la propia Constitución de la República. En lo referente a la libertad de pensamiento, de conciencia, de opinión, de religión. Y estos derechos deben respetarse, decimos, en lo privado y en lo público, que esta es precisamente la primera injerencia de la actitud del laicismo, que trata de limitarlo a lo privado. También decimos que el Estado, en su condición y esencia de ser laico, debe respetar el derecho de todos nosotros. Así es. El derecho de todos nosotros y permitir esas libertades a todo ciudadano de cualquier confesión, sea un funcionario o no sea un funcionario, con la única exigencia o limitante que el mismo artículo 29 de la Declaración de la Carta Universal dice: nuestros derechos y libertades solamente son limitados por la ley para reconocer y respetar los derechos de los demás, para satisfacer la moral, el orden y el bienestar común. Entonces, la laicidad respeta la libertad de religión. En cambio, el laicismo es una actitud, porque cuando se dice que la sociedad en general o cualquiera de sus instituciones o individuos en particular debería excluir, separar toda espiritualidad del asocio humano, está distorsionando entonces la condición de laicidad, que por sí misma no es ni atea ni promueve el ateísmo.
Decimos nosotros que este movimiento laicista del laicismo en diferentes lados del mundo puede tener inclinaciones particulares para separar una religión, cualquiera que sea, del ámbito de la sociedad y de lo político, de lo deportivo, de lo artístico, de lo académico, y se tiene un eco, ¿no? Y recientemente se dice, no, recordemos el legado de Morazán aquí en Honduras, recordemos todo lo que nos vino de Francia con la iluminación. Entendemos momentos históricos que en efecto pueden dejar su legado y que en su momento tuvieron una inclinación para definir una separación y restringir, en este caso, de nuestro contexto nacional, la misión de la iglesia a las cuatro paredes, cuando por mandato mismo de nuestro Señor Jesucristo somos llamados a ir, a salir hasta lo último de la tierra. Entonces podemos nosotros atrevernos a decir que el laicismo actual es en esencia una actitud adversa hacia la espiritualidad mayoritaria y más influyente del país, que son los cristianos en sus diferentes confesiones de fe. Las tres grandes confesiones mayoritarias del cristianismo, el catolicismo romano, la iglesia evangélica protestante, la iglesia ortodoxa, y que no son las únicas, porque sin duda las hay más. Pero Así es. En casos particulares que están ocurriendo en el contexto latinoamericano, mire, hay un elemento aquí. Esta ley esta moción aparece en un contexto de mucho debate en nuestro país para el caso del tema de la corrupción y el tema de la impunidad. Nosotros pensamos que en la enseñanza de valores a los niños estamos haciendo un trabajo para evitar estas posteriores consecuencias. Pero mire cómo a través de toda Latinoamérica se hace este mismo movimiento, porque hay una ola de laicismo para tratar de limitar las expresiones religiosas que principalmente se están manifestando en favor de la familia. El caso particular de España, donde el cristianismo particularmente es el que está siendo restringido en sus expresiones, mientras se abre espacio a otras religiones. Por eso decimos que es una actitud que varía con el tiempo, su enfoque y su determinación a quién quiere separar de quién. Sí. El pastor José Padilla. Muy bien. Como Lo sentí bastante de acuerdo con lo que él decía. Fíjese que pues hasta el momento lo que se está diciendo estamos totalmente de acuerdo, pero voy a puntualizar en esto. Como Foro Intereclesiástico de Honduras, quiero dejar claro categóricamente, y como pastor también de una iglesia, en ningún momento nos oponemos a la lectura de la Biblia. De hecho, aquí la cargo. Como pastor y ministro, es mi deber enseñar y predicar conforme a mi confesión de fe la doctrina de Jesucristo, ¿verdad? El Evangelio de Jesucristo. Entonces, en ningún momento estamos en contra de que se lea la Biblia, ¿verdad? Pero lo que no hay que confundir son los ámbitos. Porque el Estado como tal, dijimos que es laico. La Secretaría de Educación como institución del Estado es una institución laica. Por lo tanto, la educación que debe de dar en las escuelas y colegios públicos del Estado debe de ser laica. Ahora, ¿cómo debemos nosotros llevar a cabo el ejercicio religioso desde toda visión confesionaria? Porque todas las visiones confesionarias son respetables. No se puede discriminar a alguien por ser católico, ni por ser evangélico, ni por ser budista, ni por ser islámico. En Honduras hay de todos los tipos de religiones, islámicos, budistas, y todas son respetables. No importa que la confesión de fe difiera
o podamos disentir en nuestras creencias. Tenemos el mismo derecho. Pero todos tenemos el mismo derecho. Entonces, ¿qué sucede? El ejercicio religioso se debe llevar a cabo desde el hogar, en las casas y en las iglesias. Como decía usted, pastor, no necesariamente solamente en las cuatro paredes. No, nosotros como iglesia llevamos también nuestra predicación a las calles, a los hogares, a las familias, a los niños y jóvenes, a las cárceles y a donde quiera que haya necesidad, porque el ser humano, como decía el pastor Núñez, es necesitado de Dios. Entonces, pero tenemos nosotros que tomar en cuenta esto, licenciado. Voy a citar lo que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En el artículo 18, lo podemos ver del 1 al 4, dice así: los estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Pero no puede el Estado financiar a X o Y confesión de fe para llevar a enseñar creencias religiosas en las escuelas y colegios, porque ya entonces esto va a crear una confrontación, va a crear una discriminación. De hecho, le voy a poner un ejemplo. El día de antier, una de nuestras miembros de la iglesia me comentó que uno de sus niños, en la escuela donde él estudia, está en 2º grado. La maestra tiene su confesión de fe y es respetable. Y deben de respetar la diversidad de creencias que existe en esa aula, porque en esa aula no solamente hay católicos, hay evangélicos, hay testigos de Jehová, hay mormones, hay adventistas, hay episcopales, hay luteranos, hay morava. Entonces se debe respetar la creencia de todos. Resulta que le dice la maestra al niño, porque les enseña a ella liturgia religiosa de acuerdo a su propia convicción. Ella les hace culto, les lee la Biblia, les interpreta pasajes de la Biblia, los pone a orar, los pone a cantar de acuerdo a su propia confesión de fe. Entonces resulta que el niño le dice a la maestra, maestra, mi mamá y mi papá me llevan a tal iglesia y de acuerdo a la confesión de fe que ellos me han enseñado de otra manera a la que usted me está diciendo que lo haga. Y vea lo que le dice la maestra: no le hagas caso a tu mamá está loca, acepta lo que yo te estoy enseñando. Entonces vean ustedes el escenario, licenciado Valladares, solo vean ustedes el debate y las confrontaciones aún entre periodistas, porque quiero decirles que esto debemos de verlo, este tema, sin apasionamiento religioso, ni tampoco con fanatismos. Debemos despojarnos de ese fanatismo, de ese apasionamiento por nuestra confesión de fe, para querer imponer o querer obligar a otros que crean como yo creo. No, nosotros tenemos que ganar a las almas por la fuerza del amor, por la fuerza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que transforma, que hace la vida del hombre diferente, pero no en una escuela ni en un colegio, porque ya entonces vamos a crear una confusión en los niños. Ese niño llegó confundido a su casa y le fue a decir a la mamá, fíjate que mi maestra me dice que tú estás loca, porque tú me has enseñado de esta manera, pero ella dice que no es así, porque, bueno, de hecho se han dado cientos de violaciones que en Honduras no se ha respetado, no se promueve la cultura de la denuncia a los derechos humanos de estas violaciones. Entonces, estoy poniendo en escenario para que entendamos nosotros lo que vamos a llevar, porque eso de que se diga, que solamente va a ser una simple lectura es falso totalmente. Va a haber interpretación bíblica, va a haber una confesión de fe que se va a imponer la mayoría a las minorías. Sí, don Antonio Córdoba, en San Pedro Sula, ruego brevedad a los participantes. Don Antonio. Buenos días, Raúl. Buenos días a sus panelistas. Yo estoy de acuerdo con el señor que acaba de hablar, y este vicio lo estamos viendo también en el gobierno, cuando el gobierno hace partícipe en todos sus actos cuestiones religiosas, ¿verdad? Cuando uno, si usted mira el tema de la educación religiosa, uno ve y pone a sus hijos en
en la fe que uno tiene, ¿verdad? Por ejemplo, manda a sus hijos a una educación privada en un colegio católico, un colegio evangélico o un colegio pentecostés. Entonces, desde ahí están fallando, porque entonces están creando una confusión y están violentando ese tema de la creencia de las personas, porque no hay una igualdad. El hecho que todos creamos en Cristo, nos llamemos cristianos, tenemos diferentes formas hasta de llamar al mismo Dios. Unos llaman Yahvé, Jehová. Desde ahí hay una confusión. Y el problema que existe es que el gobierno está utilizando las iglesias para crear esta situación y darle legalidad a su ilegalidad. Desde que el Congreso empieza a hablar con esta situación, que empiezan a leer la Biblia, siendo ellos las personas que más violentan la ley, que van en contra de todos los principios cristianos de la solidaridad, ¿verdad? Estamos viendo de que utilizan a las iglesias para lavar sus actos ilegales y lavar también sus actos inmorales ante la sociedad. A mí me parece de que esto, impulsar, sí es cierto, a las iglesias en los espacios necesarios, y es lo mismo. Usted puede preguntarle también a la gente que tiene hijos en los colegios religiosos, que tampoco se habla de religión todo el día, sino que ellos tienen una clase específica en un día específico donde se le habla de catecismo, se le habla específicamente de la palabra de Dios y de los principios. Bien, gracias. Repito, ruego brevedad a los participantes. John Owen, desde la colonia Las Colinas. Don John, buenos días. Buenos días, good morning. ¿Cómo están ahí? ¿Aló? Sí, lo estamos escuchando. Muy bien, buenos días. Estaba llamando porque he estado siguiendo este tema. Escuchaba, mi nombre es John O. Yo soy antropólogo social, soy especialista en religiones comparadas en el mundo y he estudiado el tema de la laicidad profundamente en los últimos años, y déjeme decirle que es una discusión muy interesante que tienen ahora mismo en Honduras, porque claro, el gobierno reconoce que hay un problema social importante de violencia, donde hay gente desplazada, donde hay mucha pobreza, donde hay mucha injusticia, y luego quiere hacer algo con las escuelas, ¿no? Decir, vamos a hacer algo para que ya la gente no se mate en las calles, vamos a hacer algo para que a los niños no los acuchillen en las escuelas, vamos a hacer algo para que se acabe toda esta violencia. Y claro, el gobierno dice, reconoce, soy incapaz de resolver esta problemática, vamos a elevar la mirada al cielo a ver si a Dios le da la gana ayudarnos, ¿no? Esa es un poco como la lógica del gobierno, los gobiernos para esto. Por lo menos de esta forma lo explican al pueblo. Así le explica a la gente, y usted lo va a encontrar esto en todo el mundo, ¿sí? Gobiernos, ¿cómo se dice? Dictatoriales sería, alrededor del mundo, meten temas de religión para convencer a la gente. Esto para mí es muy importante, debe tenerlo presente toda persona que tiene vínculo con organizaciones religiosas. Eso es muy importante, porque ustedes están siendo utilizados. Su fe, su Biblia, su religión está siendo utilizada para control social. Bien, muchas gracias por su comunicación, don John. Pastor Miguel Muñoz. Lo vi en solo permítame, lo vi en desacuerdo con el pastor, pero primero don Rigoberto. Ok. Uno de los problemas que se da es que tratamos de vincular a Dios del ser humano, y hablamos acerca de conceptos filosóficos que sí son una teoría, pero realmente el hombre en sí tiene una necesidad de Dios, y el gran problema en el cual nosotros nos envolvemos es que hablamos de religión, y yo quiero recordar que Dios no es religión. Las tres grandes religiones del mundo han nacido allá en Israel, lo que es el cristianismo judío, los judíos y el islam. Ellos están ahí buscando eso, pero el problema ha sido el hombre, la manera de querer interpretar a Dios sin darse cuenta
que Dios no es religión, sino que una relación. De hecho, así lo dice un cantante, porque Dios es una acción, es verbo, es activar, es hacer algo diferente. En medio de la situación que nos encontramos nosotros, se ha elegido alguien que nos dirija en el país, se busca un gobierno, esperamos que las decisiones sean las mejores, pero nosotros en el momento que no aportamos o no apoyamos, tenemos que esperar a alguien que pueda aportar algo y apoyar lo positivo, lo bueno. En el momento que nosotros separamos a Dios del ser humano, lo deshumanizamos, sea individualmente o en medio de la sociedad. Sin Dios no somos seres humanos, como le decía anteriormente, lo únicos que tenemos una parte de Dios somos los seres humanos. Él dio un aliento de vida dentro de nosotros. Entonces no podemos desvincularlo, porque Dios tiene que estar en mi casa, en lo que yo hago, durante voy caminando, durante estoy durmiendo. Dios tiene que ser, porque Él es en mí, me hace ser humano, me hace tener valores, me hace comprender lo bueno y lo malo. Entonces, dentro de estas situaciones, yo creo que nosotros entramos en un juego donde no permitimos los buenos conceptos, los valores morales, donde nos permite a nosotros. ¿Qué mal le puede hacer a alguien decirle, no hay que matar, no hay que mentir? O si a muchos de los políticos o empresarios o dirigentes magisteriales o sindicales se les hubiera dicho desde el principio, no hay que robar, nuestro país sería diferente. Y también a muchos ministros religiosos se les dijera, no hay que robar, no se robaría y nuestra nación sería diferente. Pero el fundamento tiene que comenzar desde la niñez, que nosotros podamos entender esta situación, porque Dios lo que hizo fue una relación, mandó a Jesucristo a este mundo para unir al ser humano con Dios en una relación. Padre Gerardo Antonio Alonso. La iglesia, la Comunión Anglicana es una de las iglesias que más lee la Biblia, ¿verdad? Y nosotros cada domingo leemos textos completos de la Biblia. Es penoso, digamos, que el Congreso nos meta a nosotros a discutir y nos utilice realmente, porque nosotros, todos los que estamos aquí somos cristianos, no hay de otra religión, ¿verdad? Sí. Todos creemos en Dios. Y nos han metido ya en ese problema. Lo que decía el televidente tenía razón. Sí, por ejemplo, el contexto, la moción como se presenta, la Biblia como algo mágico, y acusando a los jóvenes de que ellos tienen a este país en el problema, cuando no es así. Somos nosotros los adultos los que tenemos, ¿verdad? Pero estamos acusando a los jóvenes. Hay que leer la Biblia porque los jóvenes son los que están matando. Y no es así. El CNA dijo hace 2 semanas que en un ministerio de nuestro gobierno, de cada 100 lempiras invertidos, 43 se robaban. Y así lo dijo CNA. Verá, ustedes lo escucharon. Entonces, ¿de dónde aprende uno como joven? Yo aprendí a orar de mi mamá. Yo aprendí a no decir malas palabras de mi papá. Mi papá no decía malas palabras. Mis hermanos, mis hermanas no dicen. Entonces, el problema es que ya nos meten a nosotros, entonces ya discutimos. Entonces yo ya, con un hermano de la iglesia evangélica, entonces yo ya no me puedo llevar como hermano porque ya tenemos esta discusión. Si es propicio leer la palabra de Dios, es importante para nosotros. Y nos ha transformado y nos ha cambiado. Tenemos que buscar maneras, formas de cómo hacerlo. Pero yo lo que pienso es que no es a través de decreto, porque nuestro Estado no es cristiano. No es confesional. Claro, ¿verdad? Entonces nosotros, como por ejemplo, tengo una experiencia, yo fui pastor en Danlí. Íbamos a buscar formas de visitar hogares. Y en un hogar, un señor nos dijo, no los puedo atender porque la película está buena. Me voy a poner a pelear, le voy a imponer. Es respetable. ¿Verdad? Porque creer en Dios es un misterio de fe, ¿verdad? No es una imposición. Yo creo en Dios porque tengo fe, yo creo en Dios porque creo, ¿verdad? Hay gente que necesita raciocinio para creer en Dios. Y de acuerdo a sus propias convicciones. Pero yo tengo fe en Dios porque yo creo en Dios, ¿verdad? Y me digan lo que me digan, yo creo en Dios, ¿verdad? Entonces, el gobierno, ¿verdad? Ellos son, ¿verdad? Sociológicamente, y aquí saben cómo utilizar la religión para dividirnos y evadir los problemas que estamos viviendo. Una reflexión, ¿verdad? Yo no sé si vale, pero quien propuso que se lea tiene un requerimiento fiscal,
¿verdad? Entonces, yo lo que propondría, ustedes saben que para ver la experiencia, no como magia de la Biblia, sino como una experiencia de vida, sería bueno empezar con los diputados, empezar el septiembre. La Biblia se puede leer en un año, empezar con los diputados, diputadas, que son los padres de la patria, que son las madres de la patria, leerles la Biblia durante todo un año, para que el próximo año, 2019, ver elementos, cómo ha mejorado en el Congreso la verdad, la honestidad, ya no van a haber fe de ratas, ¿verdad? Cómo para que ellos puedan, y de esa manera, ellos ya puedan decir, vale la pena leer la Biblia, entonces hay que trasladarla, hay que leerla, ¿verdad? Nosotros como iglesia motivamos a la lectura de la Biblia, y la motivamos desde la familia, ¿verdad? Yo insisto siempre que leer la palabra de Dios, yo gozo de la palabra de Dios, bueno, hasta chistes tengo de la palabra de Dios, porque Dios es una relación especial, ¿verdad? Una oportunidad que me da de cómo me relaciono yo con Él, que puedo entender. Nuestra comunión tiene una oración de 1600 sobre las Sagradas Escrituras, ¿verdad? No por decreto, sino por estilo de vida. Y le voy a leer una parte que dice: bendito Señor, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza. Concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos e interiormente las asimilemos. Esta oración es de 1600, o sea, tiene más de 500 años, ¿verdad? No es nuevo. Entonces, nosotros creemos que la palabra, no como magia, puede hacer cambios, sino como vivencia personal con Dios. Pero yo tengo que estar claro realmente, no como que me lo imponga, no porque me obliguen a leer la palabra de Dios, sino porque yo tengo que buscar a través de esa relación con Dios la lectura de la palabra. Licenciado Mejía. Bueno, de todos he sabido que es un derecho del ser humano y sobre todo, pues, específicamente de los niños y niñas jóvenes, tienen sus propios derechos establecidos en las constituciones de todos los países del mundo. Quiero que me permitan leer 2 o 3 derechos. Derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencias, religiosas y cultura. Ahora, ¿qué sucede con este derecho? ¿Qué sucede con este derecho? Cuando va otra persona o cuando va un particular, entra a un aula de clase con el permiso de la Secretaría de Educación o por un decreto del Congreso Nacional. ¿Qué sucede con este derecho cuando alguien va a un aula de clase? Lo digo como docente que soy, como director de escuela que soy en este momento. Ese derecho se ve conculcado porque el niño, la niña, el adolescente tiene derecho a que se le respete su fe. Tiene derecho a que se le respete su creencia. Que sus padres le han inculcado. Que sus padres obviamente le han inculcado desde niño. ¿Dónde se enseñan los valores morales? Se enseñan en la casa. Debería ser. Se enseñan en la casa. Debería ser así. ¿Dónde se enseñan los valores espirituales? Se enseñan en la iglesia y en la casa. ¿Qué hace el docente, qué hace el maestro con los valores espirituales? ¿Qué debe hacer el docente? Señores, quizás mencionarlos, pero donde se enseña es en la iglesia. El quehacer fundamental de la iglesia es la enseñanza, fomento y consolidación de los valores espirituales. Ahora bien, ¿qué sucede con los maestros en estos tiempos? O más bien con el padre de familia. Le ha dado la carga para que el docente enseñe los valores morales en la escuela, cuando no es responsabilidad del maestro, es responsabilidad del padre de familia. Entonces, a través de esta propuesta de los diputados al Congreso Nacional, del diputado Vanegas y otros diputados nacionalistas, esa propuesta no nos parece congruente con la realidad, porque estamos atacando las consecuencias, los efectos, no la causa. ¿Y la causa cuál es? La familia. La familia, compañeros. ¿Qué pasa con la familia?
La familia, tomando como premisa que es la célula fundamental de la sociedad, la familia está desunida. Por lo consiguiente, como consecuencia, la sociedad está totalmente desunida, polarizada. Son tremendas regañadas que le dan a nuestras niñas de 13, 14, 15 años en el hospital escuela. Porque una niña de 13 años dando a luz o pariendo a otra niña, ¿dónde está entonces la función de la familia? ¿Dónde está la función socializadora de la familia? ¿Dónde está la función afectiva de la familia? ¿Dónde están los padres en este momento? En esto, digamos, yo quisiera, ¿quién ha dividido la familia? Exactamente. ¿Verdad? Porque, digamos, o sea, la división de la familia no solo está en la cuestión emocional. ¿Por qué el papá o la mamá tuvo que irse para España o tuvo que irse para Estados Unidos, a otro país? ¿Por qué? ¿Por qué dejó a los hijos educados por los abuelos? ¿Entiendes? O sea, no solamente el problema es que la familia se ha dividido. ¿Quién la ha dividido? El propósito fundamental del Estado a través del sistema educativo, a través de la educación, es la elevación de la dignidad humana del hombre. El Estado bienestar nació para eso, para felicidad del pueblo. Les pregunto a ustedes, compañeros de la mesa, al pueblo hondureño, señores padres de familia, ¿realmente ustedes, señores padres, están cumpliendo con su deber como padres? ¿Cuál es la queja de los docentes en estos últimos tiempos o permanente? ¿Qué pasó con ese triángulo perfecto de la educación? ¿Qué pasó con el padre? No está el padre ahora, no es el padre ahora, el eslabón perdido, ese triángulo perfecto que lo conforma el padre, el alumno y el maestro. Entonces, surge una pregunta a raíz de esto. ¿El Estado está cumpliendo con su rol fundamental de fomentar la familia, de hacer crecer, de cuidar la familia? ¿Tiene proyectos realmente el Estado encaminado al fortalecimiento de la familia? Yo compartía con alguien, ¿por qué será que hay escuelas para esto, escuelas para lo otro, pero no hay escuelas para padres? ¿Por qué no se invierte dinero en el fortalecimiento de la familia creando, licenciado Raúl Valladares, escuelas departamentales para padres? Porque algunas veces, fíjense que no somos nosotros los padres que educamos a nuestros hijos, son los hijos que nos educan a nosotros. Y los padres deben los padres educarse 20 años antes de que nazcan nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no hay formación. Porque no hay escuelas para padres. Entonces, realmente, ¿quién ha dividido la familia? Un momentito más, algo más. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo nuestros diputados en el Congreso Nacional? Mira, a veces, con el respeto a ellos, al soberano Congreso Nacional de la República, es vergonzoso cuando miramos en el Congreso Nacional los pleitos que se agarran del cuello, se agarran a puñetazos. ¿A dónde empieza la violencia? Entonces la violencia empieza en los padres de la patria. La violencia empieza también, y va en cascada, la violencia empieza también con el padre de familia. Entonces, señores, aquí es de hacernos un autoexamen, un examen introspectivo, cada uno de nosotros, un análisis profundo de tipo sociológico, es decir, con el propósito de ver si yo como ciudadano de este país estoy cumpliendo con mi función como docente, como padre, como político, como ministro. Bueno, solo permítame que tengo que hacer una pausa, pero quiero leerles algo antes, lo que está diciendo la gente. Dice Natalia Espinal: mi opinión es que debe haber una campaña por los medios de comunicación que se lea en la casa la Biblia y que vuelva a la clase de moral y cívica a las escuelas. Y la propuesta del señor que dijo que hay que leerla en el Congreso, yo la extendería a los 3 poderes del Estado. También dice por acá Adonai Castro: excelente tema. Tengo la percepción que la mayoría de los panelistas están en desacuerdo en imponer la lectura de la Biblia. En lo personal es muy peligroso darle la Biblia a una persona que en primer lugar no conoce la palabra
y es más, la puede utilizar para hacer hasta malos actos utilizando la Biblia, dice Adonai Castro. Por acá dice, la moción de la lectura de la Biblia de la confraternidad apoyada por Tomás Zambrano, que tiene un requerimiento fiscal actualmente por delitos graves. Bueno, pero ahí yo no estoy de acuerdo, porque no es iniciativa nuestra tampoco. Pues por eso, y a cualquier persona le pueden meter un requerimiento fiscal. No solo fue él el que también habló de la Biblia. Y la PET no estamos en contra de la Biblia, de la lectura de la Biblia. Sí debe leer en familia, en el hogar, en las iglesias. Estamos en contra de esta moción de la confraternidad de la lectura en las escuelas públicas, que atenta contra el Estado laico y la educación laica, los derechos humanos, es inconstitucional y discriminatoria, lacera la libertad de pensamiento, de conciencia y religión. ¿Qué Biblia se va a leer? ¿De qué confesión de fe? Los niños y adolescentes serán discriminados y entrarían en confrontación con sus maestros por la pluralidad de credos religiosos que hay en las escuelas públicas. Sua Martínez, coordinador del capítulo APEH. Por aquí tenía otro. Bien. Aquí tengo. La verdad que hay tres cosas para los hondureños. La política, la religión y el fútbol, que los apasiona. Pero ojalá que al final esta discusión deje buenos resultados. Así es. Bien, aquí dice otra persona, oigan esto. Maribel, que esa tontera, eso que tiene que los pastores y curas hablen en sus iglesias y que al resto nos dejen en paz. Conocer la Biblia no es un derecho. La gente toma la opción. La responsabilidad del Estado es enseñar sobre valores democráticos. Eso sí es de interés de todos los hondureños. Una pausa y continuamos con mis invitados de esta mañana. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Siguen escribiendo los televidentes. Daniel me dice, buen día. O sea que por la libertad de religión que pregonan, un montón de ignorantes se pueden enseñar a los niños hasta satanismo en nuestras escuelas. Eso solo para respetar la libertad de religión, dice. Bien, y aquí viene la pregunta. El pastor Miguel Muñoz, ¿y usted está de acuerdo que se lea la Biblia en las escuelas, sí o no? Bueno, es que el punto es que no se trata de una simple lectura de la Biblia. Permítame recordar que en el año 2000, ya en el Congreso Nacional que dirigía el profesor Rafael Pineda Ponce, se presentó esta moción, la misma fue aprobada. Luego de pasar por su procedimiento debido, tal y como está sucediendo hoy en día, la moción fue aprobada, la ley fue aprobada sin ningún voto en contra. Sin embargo, el presidente Carlos Flores no sancionó esta ley, tampoco la vetó. Por ley, 3 meses después, el ministro de Gobernación debió haberla publicada en la Gaceta, cosa que tampoco sucedió. Y un elemento que se dijo en aquel entonces era este mismo temor de que pudiera dogmatizarse, de que pudiera tratarse del adoctrinamiento de una religión en particular para con los estudiantes. La ley fue modificada en su recta final para que en aquel entonces se tratara de una simple lectura de 10 minutos sin ninguna interpretación de ningún tipo. Eso fue en el año 2000. Hoy ese no es el caso. Hoy se presenta esta moción que, dicho sea de paso, incluye una escuela para padres, como se mencionaba anteriormente aquí, y se dice que la intención primaria es una respuesta a lo que es en sí mismo la petición de los colegios magisteriales. En esa reunión que yo estuve inicial,
habían 5 colegios, 5 organizaciones de colegios magisteriales representadas y 4 de ellas estaban pidiendo y hacían mención las narconovelas, hacían mención padres que envían a sus hijos con una excusa falsa al día siguiente y decían, no podemos intentar nosotros enseñar, transmitir información y tratar de inculcar una disciplina a los niños cuando no tienen una formación en valores desde la cual ellos abracen la enseñanza. Dice, no podemos hacer un llamado de atención al niño porque al día siguiente tenemos la fiscalía. Entonces ellos plantean qué podemos hacer, porque en ese mismo contexto hay una demanda de prevención de violencia en los centros escolares, que fue lo que motivó esto. Entonces, la moción en sí misma no es lo que termina siendo en la ley, y por eso existe la comisión de dictamen que ha invitado a un gran sector de la población. Estamos escuchando que hay algunos sectores que no han sido invitados. Deben ser invitados, sí, estamos de acuerdo con eso, deben ser invitados. Pero aquí, al llegar nosotros ahí, lo que escuchamos es una pregunta: ¿cómo podemos encontrar un mecanismo para prevenir la violencia, trabajar en términos de proveer valores, instrucción en valores, formación en valores? Y es ahí donde, un día después de que esta moción surge, la Confraternidad Evangélica de Honduras emite un comunicado donde expresa su agrado por la moción porque se trata de la prevención de la violencia, porque valora el hecho de que el legislativo reconoce que la Biblia es una fuente de principios y valores, que de repente así, si esta ley pasara, de repente así debiera llamarse, Ley de Principios y Valores para la construcción de ciudadanía. ¿El Corán no es de no tiene principios? Bueno, ¿La Torah bueno, no tiene principios? Bueno, la Torah está juntamente con la Biblia, ¿verdad? O sea, no tenemos ese inconveniente. Pero ¿está de acuerdo o no que se lea en las escuelas y colegios la Biblia? Estoy de acuerdo en que se nos invite a descubrir de qué manera podemos contribuir, y sí, todo eso se toma en cuenta, porque contribuir, y el punto es ese, que los contras no nos detengan, sino que nos concentremos efectivamente en la solución, en encontrar ese mecanismo que permita la enseñanza de valores. Y desde la contribución de la Biblia, las iglesias queremos estar ahí. Las iglesias queremos aportar ahí, sin dogmatismo. Por eso llegamos, y nosotros somos de los primeros en decir, no queremos una confrontación entre nosotros. Mire, hacía mención de cómo en el mismo Palacio Legislativo hay ataques no solamente verbales. Aquí estamos nosotros, porque tenemos algo común, el interés genuino dentro de un marco de respeto absoluto. Y entonces encontramos cómo podemos lograr esto. Yo quiero establecer esto por principio. Ninguna ley va a transformar el corazón del ser humano. Ninguna ley transforma. La palabra de Dios sí transforma. Dios, por su gracia, ha preservado milagrosamente su palabra, milagrosamente porque continúa vigente, porque continúa pertinente. Es sabroso escuchar al Padre que nos dice cómo disfruta de la lectura de la Biblia. En ese sentido, la Confraternidad Evangélica tiene la posición de contribuir a la formación de valores cívicos, morales, espirituales, claro que sí, espirituales, ahí donde se están necesitando, con los padres, con los estudiantes, con los maestros. La discusión no es qué Biblia vamos a usar, qué versión vamos a usar, la discusión es que nosotros juntos encontremos una propuesta constructiva sobre la base de principios eternos que se encuentran en la Biblia. Rápidamente, don Marcelo Farfán y luego Digna Mejía. Don Marcelo está en Comayagüela. Don Marcelo, buenos días. Buenos días, Raúl. Siempre gracias por la oportunidad. Raúl, en un país civilizado el tema de lectura no necesita ser discutido, no importa que sea la Biblia, el Bhagavad Gita, lo que sea. Mire, si en Honduras leyéramos la Biblia,
si ni siquiera la enseñan en las iglesias ni en los colegios evangélicos y católicos, porque no practicamos valores ni principios, por algo tenemos los últimos lugares. El problema no es leer la Biblia Bhagavad Gita o a Hermelinda Linda. En Honduras la gente no lee, el libro está en proceso de extinción igual que la clase media. La capacidad de lectura del hondureño no existe. Miren cómo escriben hasta los periodistas en los periódicos. La gente, como dice el padre por ahí, si la gente no lea, no asimila y no medita, sino porque somos el país más corrupto, con tanta desigualdad y todo lo que ya sabemos. Pero nos reímos cuando lo importante de la Biblia es que Jesucristo dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si nosotros al oír eso nos reímos porque vemos imposible en Honduras, pero cuando vemos que somos el país más corrupto, con más crímenes, es porque no practicamos eso. Pero dejémonos de reír, ¿por qué? Porque los daneses sí practican valores y practican virtudes, entonces tienen los primeros lugares, pero ahí están fuera de la caverna oscura donde vivimos en Honduras. Aquí quieren que nos escapemos de la realidad porque algunos quieren usar, yo no digo que la Biblia, ¿verdad? Pero como hay algunos picaritos, quieren que la gente se escape de la realidad que vivimos, que aquí le ponen impuestos a los zancudos, a los pericos, los bienes inmuebles aumentaron 1000% y nadie dice nada, la gente está emigrando, la gente se pelea, esos son síntomas. En un país civilizado, los sociólogos, antropólogos y los que quieran deberían de decir por qué se pelearon esos dos muchachos en buenas naves, porque la gente se quiere escapar de la realidad de tanta presión, especialmente de los impuestos, porque la gente no tiene dinero para pagar. Bien, gracias, don Marcelo. Brevedad, Digna Mejía en el hogar. Buenos días, Digna. Muy buenos días. Como usted dijo brevemente, primera cosa, yo no sé de dónde es que están inventando el agua caliente, porque ya está. Ya dentro del programa educativo existe la educación en valores, y el señor profesor lo sabe. Dentro de los ejes que se enseñan hay un valor semanal en las escuelas. Desde preescolar se enseña un valor semanal. Trabajamos con los niños, así que yo no entiendo dónde salió eso con que no trabajamos en valores. Discúlpenme, pero son unos mentirosos los que dicen que no se trabaja en valores en la escuela. Primero. Segundo, la causa de la violencia no es el que usted lea o no lea Biblias. La causa de la violencia es la pobreza y la falta de oportunidades que tienen nuestros jóvenes. Entiéndanlo, métase el hueso en la cabeza. O es que necesitan un letrero de no sé cuántas palabras en la calle para que entiendan eso. Eso es lo que provoca la violencia. Otra cosa, yo soy una persona que ha trabajado mucho con jóvenes en riesgo social y sé decirle que incluso los muchachos que han estado dentro de las iglesias tienen problemas. Yo conozco muchachas que dentro de las iglesias han salido embarazadas, así que a mí no me vengan a decir que no. Eso. Bien, muchas gracias. Pastor José Padilla, ¿usted de acuerdo o no? Estamos de acuerdo. Yo creo que el Estado debe de trabajar y potenciar otras áreas, ¿verdad? Y no imponer creencias religiosas en las escuelas y colegios públicos. Quiero, si me permite leer, tengo aquí un informe, un reporte anual del año 2017 del Departamento de Estado, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo. Este es un documento público que está en la página web del consulado, de la Embajada Americana, y dicen algunos sectores, dentro de algunas cosas, porque nos lo mandaron en inglés, sí, pero lo tradujimos. ¿Quién lo mandó? El Departamento de Estado, también de la Oficina de Democracia y Derechos Humanos y Trabajo. Esto creo que es una primicia que se está dando, ¿verdad? Porque esto lo emitió el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos, y creo que es muy relevante y que nuestros gobernantes deben de tomar en cuenta estas recomendaciones. Dice dentro de algunos puntos, algunos sectores de la sociedad continuaron oponiéndose al activismo político de algunos grupos religiosos y los lazos cercanos del gobierno con grupos evangélicos protestantes y la Iglesia Católica. Los adventistas del séptimo día continuaron declarando que algunas instituciones educativas y lugares del sector privado no respetaron su observación sobre los sábados. Vea usted las situaciones de controversia que se da por creencias religiosas. Los testigos de Jehová dijeron que ciertas instituciones educativas públicas continuaron requiriéndoles el saludo a la bandera y cantar el himno nacional, actividades contrarias a su fe. También dijeron la embajada en el informe
La embajada continuó, dice, Departamento de Estado de los Estados Unidos, Buró de Democracia, Derechos Humanos y Privilegios Laborales para todos los grupos religiosos como un componente clave de la libertad religiosa. Eso es para Honduras. Para Honduras. Este informe es para Honduras. O sea que los gringos también se meten en si leen o no en las iglesias de Honduras. O sea, es un reporte anual que hacen sobre libertad religiosa. Todos somos participantes. Pero señalan Honduras también. No, no, es que este informe son 9 páginas para Pero Honduras. es que como aquí los norteamericanos se meten en todo, bueno, también opinan. Esto lo hacen a nivel mundial. Esto lo hacen a nivel mundial. No es específicamente para Honduras. Ese sí. Bueno, tiene 9 páginas. Entonces por eso le digo, como los norteamericanos se meten en todo, también opinan sobre la Biblia. Es una recomendación. Estamos bien. La embajada continuó, dice, apoyando, dice, representantes de la embajada enfatizaron que otorgar a todos los grupos religiosos los mismos derechos y privilegios como a la Iglesia Católica sería un paso positivo. La embajada continuó apoyando la modificación de procesos de registración para las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo grupos religiosos. Discursos de oficiales de la embajada con líderes religiosos y otros miembros de una amplia variedad de comunidades religiosas, sus preocupaciones sobre el trato desigual del gobierno de grupos religiosos en el país. Oiga bien, trato desigual, incluyendo concernientes observaciones religiosas en escuelas y el reconocimiento legal para organizaciones religiosas. Con todo respeto al gobierno de los Estados Unidos, ¿y ustedes cuando se refieren a cómo se lee la Biblia, cómo se trata la religión en los Estados Unidos? ¿Ustedes han enviado algún comunicado a los Estados Unidos y lo han leído? No, pero esto no es una imposición. Es un reporte. Lo que yo veo es que los Estados Unidos aquí opinan de todo. Este es un reporte que ellos recopilan de todas las organizaciones religiosas. Pero usted me acaba de decir que eso es para Honduras. Claro, es un reporte de lo que ellos recopilaron de Honduras. Que los norteamericanos aquí opinan en todo. Por eso no lo podemos desconocer. Y respeto a los norteamericanos, pero ellos opinan en todo Honduras. Y nosotros, que el embajador diga algo ahí de Trump, o de algo ahí, que por qué venden armas a muchachos de 18 años, de 21 años, que diga el embajador de Honduras en Washington, lo sacan al día siguiente a patadas. Es la realidad. Sí. Entonces, licenciado, si me permite hacer una acotación ya para terminar, de que en un principio la moción se dijo que solo era lectura de la Biblia e interpretación y también jornadas de oración. Prácticamente es llevar una confesión de fe a las escuelas, porque si se va a hacer interpretación bíblica, si se va a hacer liturgias religiosas, no importa de qué confesión religiosa sea, ya se está llevando la iglesia a las escuelas y colegios. Entonces, en principio se dijo que era lectura de la Biblia, interpretación, jornadas de oración, consejería desde el punto de vista de la Biblia. Últimamente han cambiado el discurso, ¿verdad? Tanto el diputado Darío Vanegas ha cambiado el discurso y está diciendo que ya es en valores, que ya no es de la interpretación bíblica, sino que solo es en valores. Pero por eso dice aquí que se está hablando de que se está contemplando explicar en el aula de clase a los niños que esta formación, ¿verdad?, debe de ser interpretada de acuerdo a lo que la confesión de fe que cada maestro o capacitador que va a ir a interpretar de qué confesión de fe lo va a hacer, de qué visión lo va a hacer este maestro, o el gobierno va a pagar maestros específicos para enseñar una o dos confesiones de fe, ¿verdad? Ya esto entonces traería una carga económica para todos los hondureños para financiar la enseñanza de una o dos confesiones de fe en las escuelas, sea esta mayoritaria o sea esta minoritaria. Sí, solo primero el pastor Rigoberto Núñez, poneme la imagen. Pastor, ¿y usted está a favor o no de que se lea la Biblia en las escuelas? Y también poneme la imagen ahí, por favor, y me dice qué piensa de esto.
Las Biblias no son permitidas en las escuelas, pero sí son permitidas en las prisiones. Si dejaran a los niños leerlos en las escuelas, muchos de ellos no llegarían a las prisiones. Es que en Estados Unidos ese ha sido el gran problema. Se ha sacado la palabra de Dios, porque eso es lo importante. La palabra de Dios se ha sacado de las escuelas, de las instituciones, se ha sacado de la vida social, se ha sacado de la familia. El hombre se ha deshumanizado, por eso tenemos nosotros situaciones aberrantes, porque Dios no está en el ser humano, nos hemos deshumanizado. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, hablando Jesús, yo os compararé a dos tipos de hombres, un hombre sabio y un hombre necio. El hombre sabio y el hombre necio es la parábola esta muy conocida. El necio, dice, edificó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron las tormentas, las lluvias y el río se desbordó, la casa se cayó, que es una realidad que nosotros tenemos en medio de nuestra sociedad. Nos hemos apartado de Dios, no hemos tenido los fundamentos de la palabra. Nos enredamos a veces de qué vamos a leer, cuál versión vamos a leer de la Biblia. Yo quiero recordarle que la Biblia es la palabra de Dios y el cielo y la tierra podrán pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. En el Antiguo Testamento, en el libro de Esdras, este escriba, después de que los muros fueron reedificados a través de Nehemías, Nehemías llamó al pueblo, el gobernador llamó al pueblo, porque hay una autoridad, que eso tampoco nosotros debemos de desconocer, hay autoridades, y la Biblia me dice que hay que respetarlas, y dentro de ello, en la escuela, si le dicen a un niño, mire, la palabra del Señor dice, obedezca a sus padres, porque esto es bueno, y le va a ir bien. ¿A qué padre no le gusta que lo obedezcan los hijos? O sea, tendría que tener algún problema para decir, me gusta que mis hijos me desobedezcan. Pero nosotros tenemos una situación que hemos edificado sobre la arena, las cosas más fáciles, lo más sencillo, no nos tenemos nosotros limitantes, sino que permitimos que todo ocurra así. Pero nos dice que Esdras, el escriba, llamó al pueblo, leyó solamente la palabra de Dios, no hubo ninguna explicación, leyó la palabra de Dios. Y después de 3 días, la gente lloraba, porque había una convicción. Porque decimos, bueno, que tengan libertad de escogencia, pero si no se sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿cómo voy a saber yo qué es lo que voy a escoger? ¿Yo voy a escoger lo malo o lo bueno si yo no sé cuál es bueno y qué es malo? Entonces sí necesitamos una orientación, sí necesitamos que Dios esté en todo acto de nuestra vida, porque dependemos de Dios. En eso es definitivo, estamos de acuerdo. Bien, Padre Gerardo. En el contexto como se está dando, la fe no es una imposición, es una decisión. ¿Usted está de acuerdo o no que era la Biblia en la escuela? Realmente, bueno, si como iglesia tenemos que imaginarnos cómo llevar la palabra de Dios, pero no por imposición, no por decreto, sino que eso no da resultado, ¿verdad? Sino que realmente es cuando la persona busca. Y nosotros como iglesia tenemos la imaginación, tenemos los métodos de evangelizar, de hacerlo, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que tiene que potenciarse para que desde los niños, ¿verdad? Lo que ya se decía, puedan disfrutar, puedan gozar y puedan sobre todo ser ciudadanos diferentes a los que tenemos que nos gobiernan. Sí, me dice la abogada Larisa Barona, Raúl, buen día. Ya la Constitución establece que la educación nacional es laica. Se pretende violentar la libertad de conciencia. Exigimos libertad de credo. Es el colmo que juran sobre la Biblia y cometen actos de corrupción. Dejen de jugar con el pueblo. La abogada Larisa Barahona. Bien, licenciado Rosalí Mejía. Yo no sé, quiero preguntarles con todo el respeto, en todo lo que habla su dignidad como persona, ¿quién de ustedes ha sido maestro? Yo he sido maestro. ¿Maestro de escuela primaria? He sido maestro de niños y universitario. Muy bien. Pues quiero decirles que su servidor ha sido maestro durante 35 años. Y con toda autoridad puedo hablar de este tema, ¿no? Para aclaración de la señora que nos llamó del hogar y para aclaración del pueblo hondureño, la clase de educación cívica se está dando. Ahí se habla de la familia, se privilegia la familia, se privilegian los valores morales, se privilegia el noviazgo, el matrimonio, sí se habla en las escuelas. Pero vuelvo al origen del problema, es la familia.
señores padres de familia, yo como director de la Escuela República Federal de Alemania voy a respetar sus derechos. Los voy a respetar, en el sentido que no voy a permitir, salvo que por imposición, como lo dice mi compañero de la mesa, salvo que por imposición me lo impongan, lo voy a hacer. Pero para entonces yo estaré libre de esa responsabilidad. Porque vean, hace algunos años, ya lo decía el pastor José Alfredo Padilla, hace algunos años los testigos de Jehová solicitaron que por favor se les permitiera no hacer el saludo cuando se entonara el himno nacional en presencia de la bandera, porque eso significaba un acto de oración a la bandera nacional. Entonces a ellos se les respeta. Cuando antes en las escuelas primarias, en primero y segundo ciclo, se les preguntaba el himno, nosotros no cometíamos ese abuso de autoridad al exigirles que nuestros alumnos declamaran o hicieran el saludo. Le respetábamos nosotros ese derecho a los hijos de los miembros de la congregación Testigos de Jehová. Ahora bien, la Biblia, bueno, gracias a Dios, yo tengo 28 años de ser bautizado, soy miembro, ¿verdad?, de iglesias cristianas evangélicas, por la gracia de Dios, no me arrepiento de lo mejor que me ha sucedido, ¿verdad? Pero a mí, ¿quién me enseñó la Biblia? Porque la Biblia fue escrita, inspirada por los hombres de Dios, y solamente, señores, para la familia, pueblo hondureño que nos ve, solamente alguien que tenga el Espíritu de Dios puede hablar de la Biblia. Usted es abogado, yo no lo soy. Usted tiene la autoridad moral y la preparación científica y académica de discernir el derecho con la hermenéutica que le enseñan. Pero yo no tengo esa capacidad intelectual. No tengo, esa preparación académica para analizar los textos de derecho. Ahora, un hombre inspirado por Dios sí puede analizar la Biblia. Así es. Inspirado por Dios. Oiga bien, leer la Biblia, señores, es una, diría yo, una aberración, un atrevimiento. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo, el licenciado Raúl Valladares, decía, más bien el apóstol Pedro decía, que las cartas del apóstol Pablo, decía, son difíciles de entender, los cuales, dice, algunos las leen y las tuercen para su propia perdición. Yo como director de escuela, como maestro del Instituto Jesús Aguilar Paz, saludo a mis compañeros maestros de la Aguilar y de la Escuela de Alemania, ¿verdad? Aprovecho este comercial, saludito. Yo como maestro, yo no voy a permitir, o como para permitir que a mi hijo me le enseñen una doctrina que no es la que me enseña la iglesia. Otra cosa, fíjense que yo le he escuchado hablar de religión, de religión. Que religión, que no enseñamos religión, que esto, que el otro. Y sería en otro momento que ustedes me explicarían para ustedes qué significa religión. Yo entiendo, salvo mejor criterio de ustedes, que religión viene del verbo religar. Y religar significa volver a ligarse con Dios. Porque el hombre estuvo ligado con Dios, pero por el pecado de Adán y Eva, el hombre perdió esa unión, esa comunión con Dios. Como la perdió, entonces hay que volver a religarse. Santiago 1, 26, 27, señor Raúl. Santiago 1, 26, 27. Léanlo, el pueblo hondureño. Léanlo. Dice así: si alguno se cree religioso, refrene su lengua. Y la religión pura y sin mácula, Pastor Muñoz, pura, sin mácula, sin mancha, genuina, es religión pura, sin mácula, es visitar a las viudas y a los huérfanos, a los viudas y a los presos, y mantenerse sin mancha delante de Dios. Yo soy religioso. ¿Sabe por qué soy religioso? Porque trato de mantenerme sin mancha delante de Dios. Lo que pasa es que el concepto de religión ha sido muy trillado. Y lo tergiversado. Pero todos profesamos una religión es el conjunto de circunstancias que lo mantienen unido con Dios. La religión es para mantenerse en santidad delante de los hombres. Entonces, para terminar, la ministra Alma Rodas de Fiallos emitió un acuerdo en donde a los niños de los Testigos de Jehová no se les permitiera, no se los obligara a hacer el saludo, y se les respeta. Entonces yo como docente, por lo menos el poco tiempo que me queda, voy a
a tratar, o trataré, si no me lo imponen, de que haya laicidad, de que se respete el derecho de nuestros niños, que el niño que asista a la iglesia, que es parte de una iglesia pentecostal, Alfa, Omega, Príncipe de Paz, Testigo de Jehová, lo que Mormones, sea, Luz del Mundo, pero que se le respete, Adventista, pero que se le respete ese derecho que tiene, ese derecho a creer en lo que le han enseñado. Entonces, aquí poco hemos mencionado nosotros que con quien se debe trabajar, y si usted llega a la escuela, Pastor Muñoz, lleguen a la escuela y les voy a dar a un grupo de padres, no a los niños, les voy a dar a un grupo de padres en la escuela o en la asamblea para padres, porque ustedes trabajen con ellos. Si me lo imponen, imagínense un maestro que muy poco sabe de fe, sabe religión, va a ser el encargado, como dijo el diputado Darío Vanegas. No, más bien fue el otro diputado, Wilmer Velázquez, dijo que le rogamos a los maestros que colaboren, pero ellos mismos se contradicen cuando el diputado Darío Vanegas dice no es que le vamos a dar una carga a un maestro, le vamos a quitar la carga a los maestros. Señores, mientras un diputado dice una cosa, el otro dice otra cosa, ni ellos se ponen de acuerdo. Señores padres de familia, con ustedes hablo, pueblo hondureño, por la gracia de Dios soy cristiano, pero respeto la creencia religiosa de cada quien. Muchas gracias. Bien, me dice, buenos días Raúl, si la confraternidad desea llevar sus creencias, que con sus propios fondos construya sus propias aulas y que muestren que de verdad están interesados en cambio al país y no utilizando el erario público. Para la impresión de la guía se va a invitar a una licitación pública, pregunta de quién es la imprenta. Gracias Raúl, Avisur Martínez Ibarra. Bien, conclusiones, Pastor Miguel Muñoz. Como confraternidad evangélica estamos atentos a integrar una mesa que descubra una manera correcta, viable, dentro del marco de la ley, para contribuir a la formación en valores que el sistema educativo nacional está requiriendo. Desde nuestras convicciones como iglesia no pretendemos ninguna participación dogmática, proselitista, sino más bien una de contribución. Nosotros somos invitados a esta mesa y estamos dispuestos a colaborar por el bienestar de la niñez hondureña. Muchas gracias por su participación esta mañana. Pastor José Padilla. Sí, le hago un llamado a conciencia al presidente de la República, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que ya se presentó un recurso de amparo contra esta moción, también al comisionado de los derechos humanos, que se pronuncie de oficio sobre esta violación a los derechos humanos y también a la Constitución que se pretende hacer. También hacer un llamado a todos los diputados del Congreso Nacional que vean lo que están haciendo, que rectifiquen. Por favor, no traigan más violencia, más confrontaciones, más discriminación de la que ya tenemos. No querramos llevar al escenario escolar o académico confrontaciones ideológicas religiosas, porque es mentira que solamente se va a limitar a una lectura de la Biblia. El maestro o el capacitador que se designe, ya sea el maestro de la Secretaría de Educación o alguno de los que, ya sea las iglesias mayoritarias, que el Congreso le pida el apoyo para poner estos maestros, porque de hecho el pastor Solórzano dijo que ya tenían la gente capacitada para ir a impartir esas clases. No, ¿verdad? No fue el pastor Solórzano, fui yo quien dijo que la iglesia es creativa para producirlo. En los medios, él lo dijo, que ya tenían la guía ya instructiva para dijimos imprimirla, que teníamos las propuestas porque la iglesia es creativa. Aquí tengo copias de los materiales. Y que tienen ya los maestros o la gente capacitada para impartir. Entonces, por favor, les pedimos que recapaciten, que socialicen bien este tema, no vayan a aprobar una ley así a matacaballos, como vulgarmente se dice, que se promueven leyes sin socializarse y que vienen a ser violatorias. Que por favor ellos analicen bien y llamen a todos los sectores para que veamos alternativas
¿verdad?, de solución a la problemática que está pasando en Honduras. Así que, por favor, les invitamos, ¿verdad? Yo como cristiano les digo, en el nombre del Señor Jesucristo, no vayan a traer más confrontación a los niños y jóvenes, o promover o financiar una ideología o una confesión de fe que se va a imponer en las escuelas y colegios públicos financiada por el Estado. El Estado no debe de financiar ningún tipo de creencias religiosas en las escuelas y colegios. Esa labor déjenla a los padres de familia, a nosotros como padres, déjennoslas a los pastores. Felicito al pastor Núñez, que hace una labor muy importante desde su programa en HCH, de evangelizar, de predicar. Y eso es lo que tenemos que hacer, de casa en casa, en los hogares. Ustedes como confraternidad creo que tienen una labor muy importante que hacer. Nosotros como iglesia, que también somos cristianos, también tenemos que evangelizar y predicar de acuerdo a nuestra confesión de fe y conquistar a las almas por la fuerza del amor. Así que muchas gracias, licenciado. Es un gusto poder haber debatido aquí con altura, con respeto absoluto entre nosotros. No estamos aquí discutiendo doctrinas religiosas, no, esto es un asunto vamos a hablar de situaciones sociales, de interés nacional, que son de beneficio para toda la sociedad. Bien, muchas gracias al pastor José Padilla. Pastor Rigoberto Núñez. Bueno, resumiendo, podríamos decir nuevamente, yo creo que no debemos deshumanizar al ser humano. El tener a Dios nos hace humanos. En cuanto al esfuerzo que nosotros podemos hacer por alcanzar a Dios, es lo que nos convierte en religiosos. Ya Dios hizo todo para ello. Creo firmemente que nuestra familia hondureña está desintegrada. Hay un porcentaje alto donde el niño llega a la casa y no hay nadie. En algunos casos solamente está la empleada y en otros casos no hay nadie. Este niño es adoctrinado, por así decirlo, a través de la televisión, mirando programas que realmente no le edifican, viendo novelas que tienen contenido violento, de droga, de poder, y se cambia la imagen que el hombre que hace más maldad o la mujer que hace más maldad y tiene el valor de matar, ese se convierte en un héroe. Esos son antivalores a los cuales la Biblia los rechaza. Yo creo firmemente que esto no es de disputar, no es de pelearse, sino que más bien dar gracias a Dios cuando hay una pequeña luz que se prende para iluminar en medio de la oscuridad donde no tenemos una orientación leal. Mire, no soy maestro, sí he estado apoyando en muchas situaciones educativas, pero mi esposa tiene 34 años de ser maestra y ella de hecho está laborando en una zona marginal, dura, difícil, donde muchos de los niños no tienen en su casa un padre ni una madre responsable, donde hay una abuela la que nos está enseñando y ella misma está amargada. ¿Qué le va a enseñar de Dios? Si lo que se oyen son malas palabras, malos conceptos, ¿y qué venís a hacer aquí? Andate a la calle. Donde no le ayudan en las tareas, donde hay una invitación a ir a asambleas en la escuela, no llegan, no le interesa. Entonces, dentro de esa necesidad, ¿qué se puede hacer? No atacar aquello que es contrario, sino que más bien abonar a lo que nos pueda ayudar. Eso es mi concepto. Gracias, licenciado. Gracias a los tres por la comparecencia de esta mañana. Han sido muy gentiles en llegar a Canal 11. Padre Gerardo Antonio Alonso. Bueno, la palabra de Dios nos enseña a trabajar en la unidad y realmente lo que se puede notar es que no tenemos unidad en esta situación que está viviendo. Por lo tanto, yo puedo decir que esta decisión entonces no es de Dios, porque Dios quiere que todos seamos uno. ¿Usted no está de acuerdo que lea? No, yo impulso la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo hago, tengo estudios bíblicos en la iglesia y nosotros desde la Comunión Anglicana incitamos a leer la palabra de Dios. Pero digamos en el contexto que se está dando,
realmente no edifica, sino que al contrario divide. Ya estamos como país divididos, ideológicamente, políticamente. Entonces no es correcto que también nos dividan a nivel de fe, ¿verdad? O sea, no podemos estar, ¿verdad? Porque se dice una cosa, se hace otra, ¿verdad? Hay iglesias que no se toman en cuenta, ¿verdad? Entonces eso ya genera división. Entonces realmente yo creo que ese decreto, como es de hombres, no viene de Dios. Entonces realmente no va a tener el impacto, no va a tener el resultado, porque tiene resultado cuando uno voluntariamente lee la palabra de Dios y busca la palabra de Dios. Quiero terminar con algo, cuando uno lee voluntariamente la palabra de Dios. Hace unos días estaba leyendo un devocional de una niña que sufría mucho en la escuela, tenía mucho bullying, tenía muchos problemas. Inclusive los papás habían contratado a personas para que la cuidaran del maltrato de sus compañeros. Y le preguntaron a ella, ¿vos por qué sos tan fuerte? ¿Por qué querés seguir yendo a la escuela? Porque en la palabra de Dios dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, digamos, no es por decreto, ¿verdad?, que encontramos la riqueza en la palabra de Dios, sino porque realmente hemos decidido que al leer la palabra de Dios nosotros descubrimos que ahí hay felicidad y que ahí hay verdad. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Ha sido un gusto que esté acá. Vamos a cerrar con el licenciado Rosalí Mejía. Bien. Un mensaje al padre de familia. Le sugiero al padre de familia, le pido al pueblo hondureño que por favor desempeñe su función principal para la cual Dios lo envió a esta tierra, que es el de educar a sus hijos. En las noches al acostarse, por favor, padre de familia, lea la Biblia con sus hijos. Léala, por favor, todas las noches con sus hijos antes de acostarse. Ese es trabajo de ustedes y trabajo de la iglesia. Como docente me siento comprometido con la educación hondureña, con la niñez, con los adolescentes. Los alumnos que tuve hace muchos años de la colonia El Rosario del Carrizal número 2, que son mis alumnos, que muchos de ellos son abogados, doctores, ellos pueden decir qué clase de docente fui con ellos. En ese tiempo una alumna que hoy tendrá más o menos unos 30 años, me dijo esa niña de 12 años, profe, me dice, yo me siento confundida. ¿Por qué? Le dije, porque en este mundo hay muchas religiones, hay muchas iglesias. Pues yo como docente lo que quiero evitar es que vaya a llegar cualquier religioso, dice que pastores se ponga la Biblia a los brazos y le va a hablar a mis alumnos de doctrinas, lo cual no es correcto. Conozco muy bien a la profesora, la esposa del pastor, la profesora Yolanda, si mal no recuerdo, una excelente maestra que ha sabido mantener un equilibrio entre su profesión y su fe religiosa. Su servidor igual desde el año 1990 he mantenido un equilibrio, un balance entre lo que es mi fe religiosa y los valores morales que le he enseñado a mis alumnos. Por favor, valores morales en la casa, valores espirituales en la iglesia y en la casa. El quehacer fundamental de la iglesia es preparar al hombre perfecto. Es más, quiero decirles una cosa, fíjense que la Biblia no habla de valores morales. Perdonen que se los diga. La Biblia habla más allá, es más profunda la Biblia. La Biblia habla de virtudes, como la fe, la esperanza, el amor. Esas son las virtudes y esas solamente Dios autorizado por alguien pero que sea de Dios, alguien que sea como un enviado de Dios, autorizado por Dios, puede formar virtudes en el hombre, porque solamente las virtudes informan, forman y transforman al hombre. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes. Ojalá Dios primero se tome la mejor decisión para el beneficio de todos los hondureños que todos estamos involucrados, somos padres de familia, maestros, sacerdotes, pastores, políticos, todos estamos involucrados en esto. Ojalá Dios ilumine a los que van a tomar las determinaciones finales. Vamos a ir en un momento con el compañero
Marlon Reyes, otro presidente que se va. Es el presidente de España, se ha ido hoy Mariano Rajoy allá en España. Lo va a sustituir Pedro Sánchez, es el nuevo presidente de España. Ya el rey ha firmado el Real Decreto donde Pedro Sánchez se convierte en el nuevo presidente de España. Voy en este momento con Marlon Reyes. Marlon, adelante. Gracias, licenciado Raúl. Y justamente Mariano Rajoy acaba de convertirse este día en el primer presidente del gobierno de la historia reciente de España en perder el cargo tras una moción de censura. Los diputados españoles votaron hoy viernes mayoritariamente a favor de que Rajoy dejara el cargo. De esta forma, Pedro Sánchez se ha convertido en el 7º presidente del gobierno de España tras aprobarse en el Congreso Nacional de ese país la moción de censura contra Mariano Rajoy. Esta es como consecuencia, licenciado y televidentes de la entrevista, como consecuencia de la sentencia condenatoria del caso Gürtel, un caso de corrupción que lleva más de una década, convertido en una pesadilla para el partido de Rajoy, que comenzó tras una denuncia de un concejal de un ayuntamiento en Madrid que había recibido más de 260.000 euros como parte de la red de corrupción. El sistema era comandado por una red de empresarios encabezados por un reconocido español que mediante sobornos y dádivas a funcionarios conseguían excepciones a los códigos urbanísticos y también medioambientales para llevar adelante emprendimientos inmobiliarios. De esta forma, diversos funcionarios y el propio Partido Popular de Mariano Rajoy se beneficiaron de esas dádivas y retornos por los beneficios empresariales. La cuestión es que el pasado 24 de mayo se dieron condenas a una decena de empresarios y exfuncionarios que incluyeron, entre otros, al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Le dieron 33 años de prisión y 44 millones de euros de multas para este señor y también para su esposa 15 años de prisión. Vamos a escuchar en este momento parte del último discurso de Mariano Rajoy como presidente de España antes de que comenzara la votación. Esto fue lo que dijo. A la vista de lo que todos sabemos, podemos presumir que la moción de censura saldrá adelante. En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle. Será esta Cámara quien tome la decisión y a todos nos corresponde acatar el mandato de la soberanía popular aquí representada. Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben, no puedo compartir lo que se ha hecho. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Mariano Rajoy, 180 de los 350 diputados votaron a favor de ponerle fin a su gobierno. Se necesitaban tan solo 176 votos para que la moción saliera adelante. Lo cierto es que esta moción de censura que presentó como candidato alternativo a Pedro Sánchez prosperó en el Congreso. Mariano Rajoy, de hecho, ha sido el primero en felicitar públicamente a Sánchez por ser el nuevo presidente de España. Vamos a escuchar de inmediato a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en el momento que da a conocer como nuevo presidente de España a Pedro Sánchez. Escuchemos. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 169. Abstenciones 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que, de conformidad con el artículo 178 del reglamento, se pondrá en conocimiento de Su Majestad el Rey y del presidente del Gobierno. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ahí podemos observar en este momento el momento que Mariano Rajoy justamente saluda, es el primero en saludar al nuevo presidente de España, Pedro Sánchez. El debate a la moción de censura arrancó el jueves con las exposiciones de diputados que expresaron la necesidad de un cambio de gobierno, la sentencia del caso Gürtel para recuperar la dignidad y la estabilidad institucional de España. El Congreso puede exigir la responsabilidad política del gobierno y su dimisión mediante la moción de censura. Entre sus características principales debe ir suscrita
por al menos la 10ª parte de los diputados y tiene que proponer un candidato alternativo a la presidencia de gobierno. Por eso se conoce como moción de censura constructiva y es la primera vez que tiene efecto y ha dejado prácticamente fuera del gobierno Mariano Rajoy y han electo a un nuevo presidente, en este caso a Pedro Sánchez. Nos vamos a enlazar en este momento con la Alianza Informativa Latinoamericana. En Madrid, España, justamente se encuentra la periodista Blanca Ruiz Antón. Desde España nos actualiza, gracias a este contacto que tenemos con la Alianza Informativa Latinoamericana, de lo que está ocurriendo en este momento en España con este cambio de gobierno que ha sido suscitado mediante esta moción de censura que se ha dado en España. Escuchemos a la periodista en este momento de España, Blanca Ruiz Antón. Adelante, Blanca. Esta ha sido una mañana de alta tensión en el Congreso de los Diputados, un día que algunos llevaban esperando durante años y para otros la materialización de la peor de sus pesadillas. En poco más de una semana el gobierno de Mariano Rajoy ha quedado totalmente fulminado, un gobierno al que se llegó tras 2 votaciones en 2015 y 2016. Como saben, la sentencia del caso Gürtel condenaba al Partido Popular por mantener un sistema de financiación ilegal, una oportunidad que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha aprovechado para presentar la moción de censura y hacer que el gobierno de Rajoy finalmente cayera. En su discurso previo a la votación, Mariano Rajoy daba por supuesto que no iba a seguir siendo presidente del gobierno. Aseguró que aceptaba como demócrata el resultado de la votación y que había sido un honor dejar una España mejor de la que había tomado. Al término de su discurso lo finalizó deseando buena suerte a todos por el bien de España. Por su parte, Pedro Sánchez en el discurso aseguró que es consciente de la gran responsabilidad de tomar las riendas de una España tremendamente inestable. En la votación, que fue más que previsible, Pedro Sánchez fue nombrado presidente al tener 180 votos a favor de los 350 totales. En las calles del Congreso numerosas personas se congregaron gritando "sí se pudo". Pablo Iglesias, por su parte, se puso a disposición de Sánchez si es que le requiriera a la hora de formar gobierno. Informó desde Madrid, España, Blanca Ruiz Antón, Alianza Informativa Latinoamericana. Sigan ustedes en estudio. Muchas gracias, Blanca Ruiz Antón, desde Madrid, España, dándonos una actualidad de lo que está aconteciendo en este momento en relación a este cambio de gobierno que se ha dado en España, producto de una moción de censura. Nosotros en las próximas emisiones de Canal 11, en las próximas emisiones informativas de 11 Noticias, emisión Meridiano, vamos a brindarles mayores detalles para que ustedes puedan conocer más a profundidad sobre esta noticia que se desprende desde Europa. Mariano Rajoy ha